que pueda conformar una junta de transición para poder dirigir el país en un momento de caos y de anomia social. Ese es el escenario que yo veo más de mayor opción de recurrencia o de ocurrencia. El otro escenario es que el mismo gobierno comience a tirar puentes hacia la oposición y se establezca un status quo, hay algo negociado entre cúpulas, la gente siga sufriendo el problema social de la alimentación, la calidad de vida, la inseguridad, etcétera, etcétera, porque ese problema no se soluciona inmediatamente. Ese es un problema que lleva tiempo en solucionarlo. El problema de la seguridad lleva tiempo. El problema del abastecimiento lleva tiempo. No es tan fácil, 7, 8 meses, puede ser que esté más o menos dando los primeros pasos erráticos, un plan coherente y bien montado de solventar la cantidad de problemas que tiene el gobierno actualmente, porque destruyeron la estructura del Estado y destruyeron las capacidades que habían, precarias o no, pero que habían en el país. Ahora no están. Puede haber sido malas, pero ahora no están. El otro escenario es que se le vaya de mano al gobierno una explosión social y se produzca una intervención extranjera. Y digo esto porque antes del fallecimiento del presidente Chávez, yo tuve informaciones de que las cosas que más tenían en el extranjero era el fallecimiento del presidente y que no hubiese un liderazgo capaz de manejar la problemática de la ausencia del presidente. Hasta ahora ha sido manejado con cierta habilidad, con todo lo que han construido alrededor del presidente, su imagen, su legado, sus palabras, Bolívar y él, Papá Dios, Bolívar y él, Chávez, Bolívar en el Chimborazo, Chávez en la primera, en el Museo Histórico Militar, etcétera, etcétera. Entonces, el punto de interrogante en todo esto es la presencia de las milicias cubanas en Venezuela. Y si aquí hay un problema importante social donde intervengan las unidades militares cubanas, yo creo que una intervención militar extranjera se puede producir en Venezuela con mucha serenidad. No sé si me entienden lo que les quiero decir, porque como lo dice el profesor, es asunto de escenarios, y yo no veo escenarios positivos que se construya o que se solvente la miríada de problemas que hay en el país y la incapacidad que tienen las personas del alto gobierno. Yo cuando veo al señor Merentes hablando, realmente me da pena cuando le escucho hablando en los programas, en la televisión, cuando dirige las reuniones que tienen ellos aquí ahora en estos últimos días, y cuando escucho a José Vicente Rangel bufiando por ahí y escucho a otras personas, realmente no se le ve consistencia para asumir o para respaldar el gobierno que ellos están tratando de levantar a raíz del fallecimiento de Chávez. Así lo veo yo. ¿Hacia dónde vamos? Como que pregunta Carolina. Yo creo que nosotros vamos indefectiblemente a unas situaciones de violencia, y por eso es que es importante que la sociedad se organice. Es una gotica que yo vengo diciendo desde hace mucho tiempo, y realmente los partidos políticos, que son los organismos para organizar la sociedad, para ser intermediadores con el poder político, no se han dado cuenta que eso es necesario, inclusive para la subsistencia de los precarios partidos que hay en Venezuela. Y eso no se ha visto, no se ha querido hacer, o no han tenido ese tino, o no lo consideran, porque tampoco es que se haga lo que yo diga, ni mucho menos, pero por ahí vamos. Viceministro, permítame, para despedir al profesor Blanco Muñoz, que ya lo tenemos cerca de 2 horas ahí pegado en el teléfono, quisiera, profesor, que usted redondeara un poco sobre la idea del amigo que llamó
con la propuesta de que la esposa de Leopoldo López está en un viaje en China corriendo un maratón, pero sobre todo también con la pregunta de don Mario que plantea el cómo se puede hacer para refundar la patria. Sí. Bueno, sobre la primera cuestión, esto de la esposa de López, yo preferiría por los momentos no pronunciarme, porque no tengo la certeza de las circunstancias en las cuales se produce esto. En segundo lugar, también porque tengo conocimiento de lo que significa para la gente que está afiliada al extracto de la burguesía, lo que son sus movilizaciones. Para ellos, por ejemplo, un viaje a China o un viaje alrededor del mundo no es ninguna cuestión novedosa. Para ella puede ser, en todo caso, en el supuesto de que eso se ajuste exactamente a la verdad, algo así como completamente normal, independientemente de la situación que viva hoy este ex país. Porque es una visión distinta, la mía, la tuya, y la de una señora que pertenece pues a un estatus social que para quien el país es algo muy diferente en cuanto a visión a la que tenemos otras personas. En segundo lugar, cuando el compañero nos habla de esto, de la refundación del país, ¿qué podemos hacer para la refundación? Sí, nosotros en la Cátedra Pío Tamayo y el Centro de Estudio de Historia Actual de la UCB hemos sometido a discusión ya en 3-4 sesiones la posibilidad de una constituyente originaria. Esto, bueno, es una posibilidad que la que estaría en boca, la que sería necesaria para pasos adelante en cuanto a plantear lo que sería una salida coherente, orgánica, sistemática y avanzada. Sin embargo, esto tiene enemigos cuando hablamos de constituyente originaria, porque esa constituyente originaria simplemente deja a un lado, por no decir que descabeza, quita del hemisferio central lo que llamaríamos el viejo liderazgo, todos los viejos liderazgos del orden establecido, para dar paso a lo que se llamaría un nuevo liderazgo, en este caso el liderazgo popular horizontal. Esta es una forma histórica distinta a esto de los cambios simplemente electoralistas. Esto es cuando el soberano, el auténtico soberano, toma la conducción de una sociedad para restablecer, para rehacer los nuevos poderes, las nuevas instituciones. No se confunda esto del poder originario con lo ocurrido aquí en el 1999 con la llamada constituyente, en la cual un personaje, Hugo Chávez, con un poco de cómplice de la Cuarta República, que todo el mundo conoce, recibió en sus manos todos los poderes, hasta inclusive materialmente para nombrar él los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente. Y allí salió una constitución, unos poderes a la medida de un hombre materialmente. Esto no es lo que estamos pensando en este momento. Estamos pensando en una manera originaria donde el colectivo, el soberano, las grandes mayorías tomen la decisión de determinar lo que va a ser la próxima, la verdadera, la auténtica Venezuela, que deje atrás la condición de ex país. Finalmente, respecto a cosas que decía el vicealmirante Carratú
comentar algo que me parece esencialísimo. Esto es cuando él determina en qué manos está el poder. Él comienza por dejar a un lado la posibilidad de Maduro como dirigente idóneo para el país, pero posteriormente señala que el poder político está aquí en manos de las Fuerzas Armadas, coordinadas estas Fuerzas Armadas, este sector de las Fuerzas Armadas, por Diosdado Cabello, y que esas Fuerzas Armadas, esa parte de las Fuerzas Armadas no quieren a Maduro. Entiendo perfectamente el planteamiento y tengo algunas dudas que es las que expreso, justamente para que esto pueda servir a nuestros oyentes para también seguir pensando en esta situación, porque estoy seguro que ni el almirante ni mi persona tenemos la idea de señalar verdades establecidas, definitivas, sino estamos pensando en voz alta muchas de estas cosas como elementos de y para la discusión. Por ello, considero que ciertamente estoy de acuerdo en que las Fuerzas Armadas son hoy centro y base de este régimen. Considero que este es un régimen militarista civil, no cívico-militar, sino militar civil, que primero están las Fuerzas Armadas y después está la parte civil. Esto hace posible recordar que nuestras Fuerzas Armadas hoy son centenares, por no decir miles, en nuestro gobierno son centenares, por no decir miles, los miembros de las Fuerzas Armadas. Esto hace posible pensar que ha habido algún acuerdo previo entre la parte civil y la parte militar, y que inclusive a la hora en que la dirección fundamental o principal de Venecuba tomó la decisión, esto es, los hermanos Castro, conjuntamente con Hugo Chávez, tomaron la decisión de designar un sucesor, ya habida cuenta de que no era nada probable la subsistencia o la pervivencia de Chávez, tomaran un sucesor, escogieran un civil porque era de mucho bulto un militar en un escenario, en una estructura donde abundan los militares y donde está sobreentendido y sobrevisto que es un régimen militarista. Si aceptamos que es un régimen militarista, también tenemos que darnos cuenta que ese no es un militarismo aislado, sino que es un militarismo que está conectado con el militarismo cubano y específicamente con la Dirección Superior de Venecuba. Cuando comenzamos a hablar de Venecuba a fines del año 3 y el año 4, aquí materialmente no se entendía y hasta era motivo de alguna hilaridad esto de Venecuba. No, Venecuba es la integración, la fusión de dos proyectos llamados revolucionarios, el cubano y el venezolano, que se funden en uno solo. Y ellos mismos lo han señalado, lo señaló Fidel, Raúl, Carlos Laje y Hugo Chávez. Son 12 realidades, un solo destino, un solo propósito. Y desde el año 4, cuando se instalan aquí las misiones, comenzó el proceso miliciano en Venezuela, es decir, en primer lugar es la milicia cubana, entendiendo que todo cubano que sale al exterior, aunque su misión de cobertura sea, por ejemplo, la deportiva o la de médico cubano o enfermero cubano, lo que fuere, es ante todo un miliciano.